Bueno, también hay otra incertidumbre aquí en el tema político, en la cual estamos en una crisis y que esto agudiza también la economía del Perú. Y para ello estamos ya con el doctor Carlos Rivas, ex economista del Perú. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con Hágase Justicia. Buenas tardes, amigo Wilson, a las órdenes para comentar los temas, como siempre, de importancia nacional. Doctor, hay muchos entredichos, dichos, y a las finales seguimos con esta incertidumbre. De tal manera, si se va a proclamar a Pedro Castillo como presidente o no se va a proclamar en el marco del tiempo establecido. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema, doctor Carlos Rivas? Bueno, esperamos pues que todos, que ya ante la proximidad del aniversario patrio, y es una cosa rara, faltan 10 días exactamente para el 28 de julio y todavía no se ha proclamado el presidente, y lo que está haciendo la señora acá a través de diferentes personas, poner observaciones a las actas para dilatar este proceso, y al final sigue perdiendo el país. Eso es lo que no se dan cuenta, porque la incertidumbre continúa y se acentúa, sobre todo en lo que significa los efectos sobre la economía nacional. En estos momentos, pues todos sabemos cómo ante esta situación mucha gente compra dólares, retira sus pocos ahorros que tienen, los que tienen. Tenemos el tema de la elevación de casi todos los productos de primera necesidad que se han disparado, ¿no? Le echan la culpa al dólar. Hay la gente que especula siempre en situaciones difíciles. Esto lo hemos visto pues en la pandemia, cuando hubo el terremoto en Pisco, etcétera. Pero finalmente ahora estamos ante hechos concretos, que es el tema de la institucionalidad democrática del país. Imagínate, son cerca de 200 años, y cómo espera nuestro Perú recibir este acontecimiento. Y la situación es muy crítica, porque estamos viendo pues que está polarizada la sociedad, no sabemos a dónde ir, y sobre todo no hay un plan de reactivación de la economía que fomente el empleo, la inversión. Toda la discusión que habrá constituyente, si lo eligen, si la mesa directiva es de la oposición, etcétera, pero de eso no da alimentos para poder cubrir las necesidades que necesita el pueblo peruano, ¿no? La pobreza ha aumentado, la desocupación ni se diga, y entonces, ¿qué nos espera en este panorama tan difícil? Ojalá no lleguemos a un desborde social, que sería lo peor en una situación tan difícil como la que estamos pasando ahora en el Perú. Doctor, un bicentenario bastante debilitado, y si analizamos en qué momento el Perú ha sufrido este embate de la crisis, doctor, esta crisis política que se viene arrastrando, que ha sido la paupérrima durante estos últimos 5 años, doctor Carlos Rivas. Bueno, uno hace un balance, un año sumamente difícil. En 5 años está culminando el periodo para el que fue elegido el expresidente Kuczynski. Hemos tenido 4 expresidentes, 2 congresos, porque cerró el expresidente Vizcarra el Congreso y se eligió por un año más al actual que está terminando. Tenemos otro Congreso que debe juramentar en próximos días, y hay un nuevo cronograma. No se ha elegido a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, que están por más de 2 años en los cargos. La situación está totalmente complicada, pero eso responde sobre todo a las decisiones de carácter político. El presidente de la República, como bien se ha señalado, parece que está totalmente parcializado con el nuevo presidente que sea proclamado, pero al final, ¿quién pierde? Pierde el país, porque nosotros, el ciudadano común y corriente, no le interesan los problemas que puedan tener las cúpulas partidarias o partidarizadas. El pueblo necesita trabajo, necesita poder cubrir sus necesidades básicas. La pandemia no se ha eliminado, seguimos siempre con este problema, cuidándonos de no contagiarnos, y a la fecha son como 3 millones de vacunados, prácticamente el 10% de la población peruana. En cambio, otros países han llegado al 40, al 50%, aquí nomás,
en América del Sur, el caso de Chile, por ejemplo, que tiene, creo, más de 12 millones de vacunados. ¿Se dan cuenta? Y nosotros, ¿qué estamos esperando? Con turnos que empiezan a las 7 de la mañana y culminan a las 4 de la tarde, con los estas reuniones tipo Teletón para poder vacunarse. Pero en otros países las 24 horas del día están funcionando, son turnos alternos y puede ir una persona a las 4 de la mañana, a las 3, a las 10 de la noche, a mediodía, etcétera. Así como estamos, la verdad que la crisis recae sobre todo la clase política, que tiene la responsabilidad de poner fin a esta situación, no solamente de incertidumbre, sino de desgobierno que está viviendo nuestro país. Ahora hay otro tema también que en el marco de tu análisis, Sagasti no es presidente pues constitucional o elegido por las grandes mayorías, simplemente él ocupa un cargo provisional a raíz de este problema de vacancia de Martín Vizcarra. Ahora, otro elegido por una minoría del Congreso de la República. Ahora, ¿qué opinión le merece la versión de Lourdes Flores Nano, es decir, que no reconoce a no va a reconocer a Pedro Castillo como presidente, ni tampoco le dirá señor presidente, sino ciudadano responsable del gobierno? Bueno, eso está siguiendo la misma tendencia que la señora acá, cuando democráticamente se eligió a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál fue la posición? No reconocer, ni siquiera saludarlo, y teniendo la mayoría parlamentaria. Ahora, la señora Lourdes Flores, o la señorita, perdón, Lourdes Flores, con el respeto que se merece, sin embargo, pues, responde muchos señalan a la defensa de sus intereses o al temor de que les caiga también el peso de la justicia, porque estuvieron también directa o indirectamente han recibido, según algunos testigos que han señalado, dinero de Odebrecht, de otra empresa corrupta. Entonces, aquí se ve que están unidos para defender sus intereses personales o de grupo y no los intereses nacionales, que es lo principal que debemos reclamar, que debemos nosotros justamente pedir y exigir: el respeto a la ciudadanía y sobre todo el derecho a la vida, a la salud y al pan de cada día, que no debe faltar en los hogares peruanos. Ahora, el otro de los temas, doctor Carlos Rivas, es antes de asumir ya el mandato de Pedro Castillo, es que hay un grupo también de la oposición que ya está precisamente una campaña de recolectar firmas en contra de la Asamblea Constituyente y el cambio de la Constitución. Y sin embargo, sale a responder Vladimir Cerrón: con mayor gusto vamos a también iniciar la campaña de recolección de firmas. ¿Cómo ve esta situación como que de revanchismo, de antagonismo? ¿Cómo ve usted este tema, doctor, en tu punto de análisis? Esta es una propuesta que la formuló el doctor Gersi, que es un destacado abogado. Es decir, si plantea el señor Castillo y Cerrón la recolección de firmas para una asamblea o para una elección de una nueva constitución, a través de una elección de una constituyente, recargamos firmas, se sostiene, para evitar que se produce, y otra vez seguimos con la polarización, a favor, en contra de la Constitución, como si la Constitución fuera a darnos de comer, como si la Constitución fuera la gran panacea y la solución de la vida, y que cambiaría de ser un país con todos los problemas que tenemos a un país de desarrollo, de prosperidad, de bienestar. Es una carta magna que genera o que da los grandes lineamientos de la política económica y dentro de un ambiente de democracia, pero no va más allá con la nueva Constitución, porque más que lo hagan los sabios, los expertos del mundo, no es la panacea. El Perú necesita trabajo, necesita bienestar, necesita atender su salud, necesita mejor educación, muchas cosas que son prioritarias, y seguimos en esta discusión como jalados de las narices. ¿Estás en contra o a favor de la Constitución o de la Constituyente, de la elección del señor Castillo o no, o de la señora acá? ¿Qué es eso? Nosotros debemos estar a favor del Perú y nada más. Creo que eso debe ser la bandera que debemos enarbolar todos los buenos peruanos, al margen de estas condiciones que estamos viendo, que solamente para atender o favorecer los intereses políticos y grupos
no de nuestra gestión. Ahora, el comportamiento del profesor Pedro Castillo, un poco que trae pues incertidumbre también en la población. ¿Por qué crees que se mantiene en ese lapso, en ese nivel, en ese margen el comportamiento de Pedro Castillo de nunca dar declaraciones a la prensa para aclarar las cosas que se necesita saber, doctor Carlos Rivas? Bueno, ya ese es parte de su manejo político personal. Él, no olvidemos, está asesorado, le dicen cuándo declarar, cuándo no declarar. A veces dice una cosa, luego se contradice, no concede entrevistas a la prensa. Es decir, estamos en una situación muy diferente a los comportamientos de la clase política donde teníamos grandes líderes en todos los partidos, ¿no? Una entrevista, muy bien, vamos a exponer nuestras ideas, vendrá otro que discrepe, en fin, pero dentro del respeto y dentro del exponer las cosas. Pero acá pareciera que hay temor, pero sobre todo creo que es una cosa calculada, porque saben que ya prácticamente esperan simplemente la proclamación. Pero miren, estamos a 10 días, vuelvo a repetir, de nueva asunción de gobierno, y no se ha hecho la proclamación del presidente. Los periodos de transferencia del gobierno que está todavía dentro de la conducción para pasar todos los problemas, las soluciones, las cosas que está dejando de cada ministerio, de cada institución pública, no sabemos nada. Entonces, ¿en qué situación vamos a quedar? Incluso algunos ministros del actual gabinete dicen, podríamos, si nos llaman, seguir acompañando 2 o 3 meses en esto para seguir recibiendo las prebendas económicas de emolumentos o de pagos extraordinarios por esos servicios. La verdad, estamos en una situación de descomposición política que ojalá tenga que corregirse, porque el país no resiste mantenernos en las actuales condiciones como las que estamos viviendo actualmente. Qué bien, doctor Carlos Rivas, verdad que le agradecemos su opinión, su posición respecto a esta crisis política que se está atravesando aquí en el Perú. Gracias, doctor Carlos Rivas, y encantado de saludarte en esta tarde. Gracias también a ustedes, hasta luego. Amigo,